¿Qué tal amigos de este canal de YouTube? Muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias por escribirme. Gracias también por no estar siempre de acuerdo conmigo. La idea es dar contexto y el contexto solo lo hacemos desde el conocimiento que ya los seres humanos han elaborado a lo largo de siglos. Y esa razón, al dar contexto, nosotros solamente intentamos explicar hechos, fenómenos, situaciones de la existencia humana. Hemos venido tocando un tema que es el tema del sufrimiento, el tema del mal, y hoy hablamos del tema de la libertad porque todos están interconectados de alguna manera. Cuando nacemos atados a la madre, pero venimos de un espacio muy pequeño donde flotamos, donde nos nutrimos, donde nos sentimos muy seguros. Es un espacio maravilloso que tal vez hasta la ciencia ficción ha soñado en volver a ponernos allí. Siempre que en las películas del espacio se colocaba a la gente para su hibernación, pues era más o menos una idea de volver al vientre de la madre y encontrar allí pues la nutrición y la posibilidad de seguir existiendo. Pero al cortarnos el cordón umbilical y al liberarnos de la madre, nosotros empezamos a ser libres para usar la libertad para algo. Entonces el niño va creciendo y está buscando caminar y empieza entonces la primera negación de esa libertad, de esa supuesta libertad que ganamos. Porque la madre dice no. El niño va a meter el dedo en el ventilador, no. El niño va a cogerse un chapulín, como dicen en México, de los grillos, una cucarachita, y la madre, no. Ese no, que se convierte en la gran orden para ayudarle a la madre a educar al niño, es la primera expresión de libertad y de coacción. Es decir, es la primera expresión en donde sentimos que somos libres, pero hay un límite a toda libertad. De hecho, a lo largo de la vida nunca seremos libres en plata blanca. Ahora bien, cuando vamos creciendo y aparece la escuela, aparecen otras libertades en torno a la propia. Y entonces eso nos plantea también nuevos interrogantes y nuevas dificultades. Y una de ellas fundamentalmente es, ¿qué hago con la libertad de los otros? ¿O qué hacen los otros con la libertad mía? ¿Cómo logramos compaginar con nuestro comportamiento en lo que los otros quieren y en lo que yo quiero? Y ahí es donde podríamos pensar que la libertad se convierte plenamente en todo el cuadro general que viviremos posteriormente a lo largo de nuestra vida, y es que la libertad siempre tiene un límite. No somos absolutamente libres, perdón. Esa falta de libertad absoluta es lo que también hace que la libertad en su pequeña escala sea sabrosa, sea positiva y nos encante. Ahora bien, la libertad es más valiosa que muchas otras cosas que son valiosas. Por ejemplo, el pan. El pan es menos importante que la libertad. Si tienes la libertad, puedes comer el pan que quieras. Pero si no eres libre, te toca comer el pan que te imponen, el pan que te regalan, el pan que te toca en casa, el pan de la cárcel, el pan del hospital o el pan de la mendicidad. Y entonces, ¿por qué la gente llega a vivir en situaciones dramáticas de independencia con respecto de los demás? Porque siempre andamos buscando la libertad y no siempre la encontramos fácilmente, ni siquiera de acuerdo con los parámetros que la sociedad podría establecer para que nos sintamos cómodamente libres. ¿Por qué? Porque la libertad está fundamentada en el individuo. No hablamos de la libertad como un hecho colectivo. Se supone que la suma de las libertades de todos va a dar el concepto de libertad de manera extraordinaria, de manera amplia, incluso de manera lingüística o de manera ideológica o filosófica o religiosa. Recuerden que siempre tenemos que contar con todas esas coordenadas para poder ubicar cada uno de los fenómenos de los que hablamos. Ahora bien, la libertad tiene dos espacios como una moneda, dos caras. La libertad hacia adentro y la libertad hacia afuera. La libertad hacia afuera es la libertad física que todos experimentamos, el poder
ir de un lugar a otro, el poder cambiar de país, cambiar de automóvil, cambiar de casa, irnos para una montaña, bajar al río, etcétera. Esa movilidad física hoy día también está muy condicionada. Primero porque existe la propiedad privada y no podemos entrar a los bienes de otros, a la casa de otro, al patio de otro, a su montaña, a su río, a su árbol. Y bueno, y si lo extendemos un poco más, también está con relación a los estados nacionales, a las repúblicas, a los países independientes que han establecido unas fronteras y al mismo tiempo han dicho hay una movilidad, pero de los ciudadanos propios del lugar. Entonces también perdimos libertad en ese sentido. La libertad del buen salvaje ya no existe. Esa libertad en donde el buen salvaje tenía una ética fundamentada en la supervivencia y en la bondad de la naturaleza con respecto del hombre y del hombre con respecto a la naturaleza. Quisiéramos recuperarla y hay mucha propaganda en torno a esto. Pero la libertad del buen salvaje, es decir, sin los principios morales o las presiones éticas, realmente es una ficción. Todos quisiéramos vivir con nuestras propias reglas. Eso es hacia afuera, pero hacia adentro la libertad es mucho más compleja, porque esa es la libertad absoluta y la verdadera libertad. La libertad hacia afuera está condicionada, pero no es nuestra libertad absoluta. La libertad absoluta, es decir, la realidad completa, la construcción completa de la libertad, es hacia adentro. Ahora bien, siguiendo a Erich Fromm, que fue un psicoanalista y además escritor estupendo y muy prolífico, Erich Fromm habla del miedo a la libertad para decirnos una cosa muy elemental, muy simple. Nosotros siempre atamos la libertad a algo y al atarla a algo, convertimos ese algo en la expresión de que somos libres, el que tenemos esto. Voy a poner un ejemplo muy simple. El uso de las drogas alucinógenas da mucha libertad a quien las usa. Es decir, el trance, nosotros en Colombia hablamos de traba, hacen que sientas lo que quieres sentir y que busques lo que quieres vivir, pero siempre adentro, al interior. Ataste entonces esa libertad a eso, a ese fumar marihuana, consumir LSD, ir a los peyotes, consumir los champiñones que crecen en el monte, etc. Otro podría decir, la libertad mía es mi gran amor, es decir, una mujer, un hombre, una amistad. Atamos nuestra libertad siempre a algo que sea como un polo a tierra que nos permite disfrutar ese hecho de ser libres a partir de esa experiencia de posesión o de ser poseídos. Por eso la libertad interior es la que siempre amarramos a algo. Alguien atará su libertad al dinero. Otros atarán su libertad a la comida o la gula, otros a la pereza o a su libertad para no hacer nada o para disfrutar de estar todo el tiempo en el teléfono sin pensar en nada. Es decir, cada persona ata la libertad a aquello que le parece que se convierte en su expresión personal íntima más profunda, a su autenticidad. Quiero quedarme allí porque hemos dicho que no somos libres realmente de manera absoluta. Siempre tenemos ese freno y es eso a lo que atamos la libertad. Y la libertad tiene 7 caminos en donde se atrapa, en donde se pierde. ¿Por qué? Porque la hemos atado a esos caminos. Yo hablo de 7 caminos, otros dirán 7 vías, 7 posibilidades, o 7 castigos, o 7 prisiones, o 7 pecados, como quieran llamarlo. Uno ata su libertad a sus defectos y sus defectos se convierten en una limitante o en una posibilidad de encontrar lo que estamos buscando, porque al fin y al cabo la libertad es para buscar algo que tiene un rostro impreciso y que quizá nunca lograremos alcanzar de manera perfecta. Pues muy bien, hay quien ata su libertad a la soberbia, el primer pecado capital. Ya se imaginarán de qué vamos a hablar, de los 7 pecados capitales. Son interesantes desde muchos puntos de vista porque hacen
de alguna manera un diagnóstico de nuestras grandes pasiones que limitan nuestra libertad. Son las pasiones que limitan esta libertad interior de la que venimos hablando. La soberbia es una estima que se convierte en sobreestima, es decir, nos dedicamos a quemar incienso sobre nuestros propios altares y nos creemos mucho más que los demás. Nos creemos la última palabra o la última respuesta a las grandes preguntas. Creemos que somos los más inteligentes y los más preparados. Y entonces hay un respeto y una consideración por sí mismo tan grande que nos impide comprender que hay que respetar a los otros en su individualidad, en su naturaleza, en su estilo, en sus ideas o en sus locuras. ¿Qué se opone a la soberbia? Se opone la humildad. Cuando estás pasando siempre por encima de los demás, te das cuenta que al pisotear a los otros te estás haciendo mucho daño. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros tenemos la conciencia de saber que al hacerle daño a otros, aquello se revierte sobre nosotros mismos. Y entonces, al final, también la vida o la naturaleza, no digamos el destino, porque no creo que el destino exista, nos pasa factura y perdemos a los otros. Nos perdemos de los otros y nos perdemos de disfrutar de los otros. Y eso es eso lo logra la soberbia. Y la soberbia tiene una contraparte que nos libera y que nos liberará, que es la humildad. Y en sí, ¿qué es la humildad? Pues es una forma de respeto. Es una forma de la amabilidad, del aprecio, de la comprensión y de la autoestima. Cuando somos humildes, aprendemos con los otros a amar. Aprendemos también que no somos la última palabra sobre nada y que también somos aprendices. Pero mira muy bien que la mejor manera de liberar al hombre de su soberbia es dándole la oportunidad de tocar fondo y aprender que el dolor se reparte como pan, que la precariedad se reparte como pan, es decir, está por todas partes. Y por eso la humildad nos vuelve más atentos a los otros y la soberbia desaparece. Hemos empezado una nueva forma de libertad, se llama humildad. Miremos una segunda forma en que atamos nuestra libertad, en que incluso la atamos tanto que podemos matarla. Se trata de la avaricia. Hemos hablado de la soberbia, ahora hablamos de la avaricia. La avaricia es muy curiosa porque es una acumulación. Acumulamos placeres y acumulamos posesiones. ¿Por qué? Porque somos coleccionistas por naturaleza. Incluso yo creo que eso podría provenir desde la época en que éramos cazadores y recolectores. Porque el colectar frutos y bayas en el bosque hacía que fuéramos más ricos, en el sentido lato de la palabra, no en el sentido estricto. Y tal vez haría que algunos de los varones eran más solicitados por las mujeres de aquella época porque tenían más bayas y más frutos escondidos, etcétera. No vamos a conjeturar mucho sobre aquello para no hacer antropología de costura. Pero sí podríamos decir que el hombre es coleccionista por naturaleza y coleccionamos lo que nos gusta. Y lo que más colecciona el hombre es dinero. Después de la comida, lo que más colecciona un hombre es dinero. Y no solamente dinero, moneda de cambio. La sal llegó a ser moneda de cambio. De hecho, la palabra salario viene de allí. A los soldados romanos les pagaban con bolsas de sal, con bolsitas de sal. El hombre colecciona desde que tiene memoria y todos coleccionamos, incluso eso no ha cambiado nunca en la humanidad. Creo que con el mismo cerebro con el que somos capaces de seleccionar en el teléfono cosas que nos gustaría coleccionar, como unas fotos, como paisajes, como sonrisas, como rostros, canciones. Lo hacían también nuestros antepasados, incluso aquellos más primitivos. Pero ¿qué hace la avaricia? El daño que hace y lo que destroza la libertad es que es un deseo desordenado de tener, de guardar, de ocultar, de que no se den cuenta. Es una acción egoísta. Guardo para mí. En cambio, al compartir, mi egoísmo natural cede su puesto. Es más,
Poseer riquezas diversas que me obligan no solamente a cuidarlas, sino a estar atento al comportamiento de los otros, hace que siempre el avariento esté pensando en que quién o cuál de todos los que están aquí es el que me va a robar. Entonces el avariento siempre está preocupado, no hay alegría, porque siempre hay una espada de Damocles encima señalando: recuerda que los demás son ladrones, recuerda que los demás son peligrosos para lo que tienes acumulado. Por eso la avaricia es una forma desmedida, desordenada de coleccionar placeres y de coleccionar posesiones o bienes. ¿Qué se opone a esa prepotencia y a ese egoísmo propio de la avaricia? La generosidad. Lo que nos libera es la capacidad de dar a los otros aquello de lo que poseemos, no aquello que nos sobra, sino de aquello que poseemos. Por eso la generosidad nos libera, nos regala la oportunidad de comprender que también somos pasajeros y que al haber acumulado no siempre hemos asegurado nuestra vida. Ningún dinero y ninguna riqueza pueden garantizar la prolongación de nuestra existencia, la vida saludable, la alegría verdadera, un gran amor. Los bienes materiales están ahí y siempre tendrán quien nos los robe, quien se quede con ellos y al final quien nos mate por ellos. Por eso la avaricia es una pérdida de la libertad, una forma como se pierde la libertad, que tiene una contrapartida que es la generosidad. Cuando somos generosos, allí se interactúa la solidaridad, el desprendimiento, la comprensión, la cooperación y nos liberamos de la afiebrada posesión de cosas. Hoy día la gente acumula de manera compulsiva también muchas cosas, pero eso es harina de otros costales. Creo que nos quedamos con lo esencial. La avaricia es una manera desordenada de acumular, de poseer, de tener, que al fin y al cabo no nos hace tan felices. Algún día vamos a hablar aquí también en este espacio de que menos es más. Somos más felices con pocas cosas. Muchas cosas nos obligan a estar muy alertas y siempre la espada de Damocles, es decir, aquellos que nos quieren quitar algo, estará presente. Pero pasemos un poquito más y miremos cómo hay una tercera forma de perder la libertad. Y tiene una vinculación muy directa con la salud. Se trata de la gula. La gula no solamente es comer y beber, sino también desear placeres físicos que quieren repetirse en muchas proporciones y en muchos lugares. Pero fundamentalmente lo hemos vinculado a la comida y a la bebida. Tomar ciertas clases de comidas que son costosas también hace parte de este defecto. Habrá quien hace grandes sacrificios para comer una cosa que le parece bella o novedosa, sabrosa, etc. Habrá quien no necesita hacer grandes sacrificios, sino que tiene todo el dinero del mundo para hacerse llegar las aletas de un tiburón. Qué triste que los chinos, los nuevos ricos chinos, permitan que se asesine en el mar a los tiburones, que son un depredador extraordinariamente importante en toda la cadena alimenticia del mar. Cuando los barcos que van de manera clandestina pillan los tiburones, les cortan la aleta y los arrojan de nuevo al mar, conduciéndolos a una muerte segura, porque quieren la sopa de aleta de tiburón. Es una cosa vergonzosa que no tiene presentación. Es un desprecio a la humanidad, no solamente a los animales, sino a la humanidad. Consentir el apetito por comidas o bebidas extravagantes o lujosas. Por ejemplo, los mismos orientales, hablamos de los japoneses, que consumen el pez globo, que si no se sabe preparar es venenoso y pone en peligro la vida de quien lo consume. Eso es la gula. La gula es comer o beber vorazmente, dándole más atención a la comida que a los demás. Es consumir bebidas alcohólicas al punto de perder la razón y cometer muchas estupideces en el vehículo, en la calle, en donde sea.
La gula tiene esos matices. Por eso la virtud que se opone a la gula es la templanza, es decir, la capacidad para saber que tenemos un límite y que el límite de nuestras sensaciones, más allá de nuestra satisfacción, es el equilibrio interior de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos avisa cuando hemos comido demasiado y cuando aquello que comemos nos hace daño. Por eso, quienes en estado de embriaguez cometen tantas locuras, es porque ha habido un deseo, un apetito, el apetito del vino, el apetito del licor, de todos los licores que existen en el planeta. Ustedes ya se podrán imaginar cuántas botellas hay en el planeta. Ahora, un aspecto interesante de esta virtud es la justicia, porque en un mundo como el nuestro, en donde la comida escasea, se hace urgente que seamos más cuidadosos con lo que comemos y con lo que hacemos con lo que sobra. Hay mucha conciencia hoy día en torno al tema de que no se tire la comida que sobra, sino que se le dé un nuevo uso. Y lo están haciendo, sobre todo en el norte de Europa, en donde se recupera la comida de los restaurantes que no se pudo procesar, sirve para ofrecerla a nuevos comensales que saben que se trata de comida de segunda mano, pero están pagando un buen precio por eso, porque estamos haciendo todos la tarea. Pues muy bien, hacer buen uso de los bienes, de los alimentos, nos hace conscientes también de las necesidades de los demás. Recuerden que hay 1.000 millones de habitantes en este planeta que no comen bien, que no tienen una seguridad alimentaria. La gula es una afrenta, sin duda ninguna, no nos hace libres. Por eso lo que nos hace libres, lo que nos libera es la templanza, es sabernos comportar, saber tener un equilibrio en nuestras sensaciones, en nuestros placeres, pero sobre todo también saber compartir con los demás lo que tenemos, la generosidad, la equidad, la igualdad. Miremos otra forma de atarnos, de atar nuestra libertad. Y es muy importante porque se comunica con la avaricia. Se trata de la lujuria. Primero hagamos una correlación entre ambas, ¿no? La avaricia es una codicia en donde coleccionamos cosas, pues la lujuria igual. Es una codicia y lo que se codicia es más que cosas, es la objetivación de las personas. La lujuria es, podríamos decir, la capacidad que tenemos de convertir nuestros deseos sexuales en un objeto, en objeto de placer, pero al mismo tiempo la objetivación de los otros. Creo que ambas, la lujuria y la avaricia, son los dos peores males de la humanidad. Y lo más curioso es que ambos están vinculados completamente al poder. Quien tiene poder consigue dinero y consigue también placer sexual. Son las dos grandes lacras de todo aquel que tiene poder. Llámese político, llámese científico, llámese actor, llámese hombre de negocios, religiosos, de las religiones que quieran. Cuando consiguen poder, lo primero que hacen es acumular dinero y tener personas para disfrutar del sexo. Esto ha hecho que el mundo sea desigual, claro, porque entonces nos encontramos con una expresión muy de Hegel, y es que en la mirada se esconde la clasificación perfecta entre esclavo y amo. Los que están abajo, al mirar hacia arriba, tienen la mirada de esclavos, y los que están arriba, al mirar hacia abajo, tienen mirada de amos. Pues muy bien, en esta relación amo-esclavo, lo fundamental para el amo es poder disfrutar del esclavo. Y cuando hablamos de poder disfrutar, hablo naturalmente del sexo y del placer sexual, que están vinculados completamente en ese concepto que se llama la lujuria. Lujuria viene de una palabra que significa lubricación. No solamente lujo, también significa eso que alienta la posterior relación erótica. Y entonces la lujuria destruye las personas porque las convierte en objeto y hace que las personas tengan precio.
Estamos en un momento de la historia donde ha vuelto la prostitución, ha vuelto la esclavitud, y la esclavitud sexual es cada vez más fuerte y más grande. Y la gente se vende barato, eso lo hemos dicho ya en otras ocasiones. ¿Qué vence la lujuria? ¿Cómo encontrar la libertad? En la templanza de nuevo. Así como hablábamos de la gula como una necesidad de regular nuestros deseos, nuestras pasiones y de encontrar el equilibrio interior de lo que nuestro cuerpo acepta o de lo que nuestro cuerpo no permite. La templanza nos ayuda a regularnos y a comprender que no todo lo que nos gusta y queremos lo podemos tener. Pero también está la prudencia. La prudencia que nos impone una disciplina interior y nos permite comprender que todo lo que nosotros queremos no siempre lo podemos tener. Lo que, si ustedes lo recuerdan ahorita cuando lo decíamos, el no de la madre se expresa ya de manera interior y tiene que brotar del sujeto, tiene que brotar de la persona. El no de la madre que fue definitivo para regular el comportamiento del niño y salvarle la vida, incluso en los momentos más peligrosos, donde el niño podía tocar la energía eléctrica, podía comer un insecto venenoso o podía acercarse a una serpiente. Ese no generó los principios de todas las éticas y de todas las morales, porque obligó a comprender que había un límite a nuestros deseos, un límite a nuestras ganas, un límite a nuestra posesión. Y entonces aparece de esa manera el pudor, la pureza, la limpieza, no solamente como principios morales o principios religiosos, sino también por la captación interior de que no todo me es permitido y de que no todo es bueno, que hay cosas que me hacen daño por más que me parezcan que son buenas para mí. Por eso la lujuria es un poder, pero es un poder muy negativo. Es un poder que subyuga a muchos seres humanos y los somete al poder de otros que tienen dinero, autoridad, que tienen prestigio, que tienen formación intelectual. Miren cuántas cosas se convierten en poder y cuántas personas son avasalladas por ese tipo de poderes. Avancemos un poco más y hablemos de una manera ya muy distensionada de otro de los pecados capitales que se encargan de destrozar nuestra libertad. Y se trata de la pereza. La santa pereza, como la llamaron en algún tiempo en la Edad Media y luego la volvieron a resucitar durante el tiempo de los hippies en los años 70, la santa pereza. Y por eso decían, madre es madre, hay que respetarla. Como dicen que la pereza es la madre de todos los vicios, pues con mayor razón hay que tener mucho respeto por ella. Era una expresión de nuestros abuelos decir que la pereza es la madre de todos los vicios, aunque eso tiene mucho de cierto. Pero miremos la pereza en su ámbito descriptivo de la ética. Es la falta culpable de esfuerzo físico o espiritual, es la ociosidad, es la incapacidad para arrancar, para encontrar, para solucionar, para resolver. Hoy día se llama procrastination a muchas de esas cosas. Pero hablaremos un poco sobre el tema del ocio un poquito más adelante. Primero digamos una cosa muy simple, y es que cuando somos perezosos no somos capaces de tener las agallas de despertarnos, de levantarnos y de hacer las tareas porque pensamos que no valen la pena. O sea, nos falta diligencia, que mueve el corazón a la acción y a la acción benéfica, que hace que que seamos eficaces en la vida cotidiana. Por eso la diligencia interactúa con la creatividad. Pero trasvasemos un poco estos conceptos que provienen de la formación moral, de la formación ética típica. Trasvasémoslos un poco a nuestro mundo. Hay varias clases de pereza que tenemos que explicarnos. Una de ellas es que no siempre la persona que es perezosa lo hace de mala intención. Hay seres humanos enfermos y no los hemos detectado. Hay alguien que está enfermo y no nos hemos dado cuenta que tiene una enfermedad importante que lo frena desde adentro. Y también eso hay que comprenderlo. ¿Por qué no decirlo también? Muchas veces es la depresión o la ansiedad
¿Cuántas veces un hijo o una hija no arranca a coger mundo, no se concentra, no tiene curiosidad, no tiene iniciativa, no tiene habilidad para triunfar, para salir, para negociar con el mundo? Y es que no nos hemos dado cuenta que hay un freno interior que proviene de una enfermedad mental o que proviene también de una enfermedad física. Hay enfermedades físicas que influyen profundamente en nuestro comportamiento exterior y nos limitan mucho. Pues muy bien, no se trata de pereza, se trata simplemente de analizar por qué alguien no es capaz de arrancar y de resolver. Y entonces la persona más bien se guarda, más bien se oculta, más bien se retiene, no sale, no se expresa, esconde también sus dones. Recuerden que los niños atormentados que fuimos vuelven a aflorar con el paso de los años, sobre todo cuando tenemos una crisis. Y en este caso la pereza no es solamente aquella situación que yo mencionaba hace un instante. La pereza es la madre de todos los vicios y como es una madre hay que respetarla, no. No es una broma, es algo más grave. No soy capaz de arrancar. No creo que sea posible. Eso nunca lo he hecho. Y entonces de allí surge la falta de curiosidad, la falta de concentración, pero también un inconformismo, una falta de originalidad, una falta de todo. La pereza anula a la persona. La palabra asedia, que es una palabra latina que tiene origen griego, la palabra asedia significa imposibilidad de moverse. Muchas veces la pereza es una situación personal, interior, de inmovilidad. Y esa inmovilidad es la que hay que notar. Por ahora digamos que la pereza se vence con la diligencia, la creatividad, la cooperación. Nos libera la diligencia, la creatividad, la cooperación, pero se necesita la motivación interior. Si no hay un motivo interior, si no hay algo que nos mueva, entonces la pereza sí nos ganará la batalla. Y por otra parte, no olviden de considerar los dos aspectos. El aspecto de decisión voluntaria de hacer nada y el aspecto de enfermedad, de condición, etc. Digamos una última cosa. Frente a una sociedad en donde la gente se autoexplota con horarios de trabajo tremendos y en donde deben rendir de acuerdo con unas metas establecidas de producción, es muy importante también el ocio, los fines de semana y horas de ocio en el día y temporadas de ocio en el año. Hago una defensa no de la santa pereza, sino del ocio como la oportunidad de hacer algo distinto del trabajo. Miren que es una cosa diferente. No estamos diciendo que la gente no haga nada, no trabaje, en fin, no. Estamos diciendo que con relación al trabajo debe existir el ocio, es decir, la habilidad para saber disfrutar de la existencia sin tener que trabajar. Es estar libre. Muy bien, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a hablar de una de las más feas maneras de perder la libertad, la envidia. Aquello nos obliga a hacer una reflexión importante porque estamos en un mundo muy competido. Y analicemos un poco lo que tengo yo aquí en mi ayuda, que ustedes saben que tengo mi ayudita aquí. ¿Qué es la envidia? Es un rencor o tristeza por la buena fortuna de los otros. Es sentir rabia de que a los otros les vaya mejor. Es incluso un deseo desordenado de poseer el encanto, la inteligencia, los valores, el cuerpo, las palabras del otro. Y por eso la envidia se opone al amor. ¿Por qué? Porque se opone a la autoestima. Una persona envidiosa es una persona que tiene una autoestima bajísima. Se siente menos. Y por eso su lucha es fingir amistad para acercarse al objeto de su deseo. Por eso la persona envidiosa es una persona inferior. Una persona que de alguna manera intenta cortar, destrozar, quitar eso que quisiera para ella, pero que lo tiene otro que lo disfruta o que lo tiene sin notarlo. Y por eso, si no es para mí, dicen ellos, es para nadie. El otro día contaban una historia de un muchachito que no tenía más que una moneda en el bolsillo, no tenía nada.
Y él pasó por donde había carros muy elegantes. Y entonces se bajó un hombre del carro, ese carro elegante, un hombre muy bien parecido, en fin. Vio al muchachito, lo miró con mucho desprecio y dijo, mucho cuidado con tocarme el carro, no te acerques mucho. No vas a tocar el carro con tus manos, que lo puedes enmugrar. Mi carro está limpio, mi carro está muy bien. El hombre entró al restaurante y comió. Y cuando salió, tenía su carro un rayón de puerta a puerta. Habían rayado. Y el muchachito le contestó mostrándole la moneda, yo también hago con mi dinero lo que me da la gana. Eso suena feo, pero la envidia se comporta de esa forma. No tolera que los otros disfruten, no tolera que los otros estén felices. Hay como una cierta tristeza de la bonanza ajena, de que a los demás les vaya bien. Y claro, la peor forma de la envidia es el resentimiento. ¿Qué hace una persona resentida que además cultiva su propia amargura? Es capaz de matar, es capaz de hacer daño incluso a personas que se supone que amaban. Es decir, las ven y las admiran, pero son capaces de matarlas. Eso ha pasado con los grandes crímenes, digamos así, los magnicidios en particular a lo largo de la historia. ¿Quién es el que mata a un gran personaje? Alguien que lo admira, alguien que lo desea, alguien que no lo puede tener. Así ha pasado a lo largo de la historia con personajes muy conocidos, incluso John Lennon, por ejemplo, que es el único que recuerdo en este momento. Quien lo mata, lo mataba porque lo admiraba. Selena también, la famosa cantante mexicana, ella fue asesinada por una persona que la envidiaba, que que creía que su vida se había opacado al lado de ella y que ella nunca había logrado realmente ser feliz, porque siempre la otra era un sol que brillaba mucho para ella. El resentimiento es la peor expresión de la envidia porque termina siempre con consecuencias fatales. ¿Cómo abandonar la envidia? Con la caridad, la autoestima, la habilidad para comprender que puedo llegar a las metas de acuerdo con mis medidas y no con las medidas de los otros. Es importante que aprendamos a ser libres. Vamos a hablar de una manera muy absurda de perder la libertad también, que es la ira. La ira realmente es algo tan tremendo porque es un deseo de venganza. Su valor ético depende de la intensidad del hecho y de la intensidad de la reacción. Es decir, cuando tenemos ira, a veces reaccionamos de la peor manera con relación al otro. Voy a poner un caso que estamos viendo. Ustedes saben que en octubre del año pasado, un grupo de guerrilleros de la yihad islámica, Hamas, ese grupo de Hamas se metió en una zona de lo que llaman en Israel los kibbutz, una zona de pequeñas fincas en donde hay trabajo de autosuficiencia, es decir, se produce la comida para el lugar, hay investigación científica también, hay experimentos con las plantas, etc. Y ellos se metieron y secuestraron un número de personas cuyo número no recuerdo, un número de personas, no recuerdo la cifra. Y ellos generaron esta guerra que empezó Israel. Pero miren la desproporción. Siempre los seres humanos somos valiosos. Si es solo uno o si son 10, siempre somos valiosos. No podemos decir que un solo ser humano no vale. Pero en esta guerra hemos visto la desproporción más absurda y más terrible de cómo es posible que por un pequeño número de personas se destruya y se mate tantas vidas. ¿Por qué? Porque hay ira. A los judíos no podemos quitarle la razón de haber tomado la decisión de iniciar una guerra, porque se sintieron heridos, pero su ira es desproporcionada. Es más grande que el crimen cometido desde el punto de vista de la normatividad internacional. Hay una masacre es muy grave, es un crimen de lesa humanidad, pero una guerra colectiva total, donde hay una limpieza étnica además, eso es más que un crimen contra la humanidad, eso es lo peor, pero es la ira.
Y por eso, éticamente, o la ética enseña que lo que determina el valor o el sentido de la ira es la acción y reacción del acto de la ira. ¿Qué provocó la ira y cómo reaccionó frente a ella? Y entonces esa desproporción es la que hace muy mala la reacción irascible. Es un pecado contra la pasión de una manera indebida. Es decir, es irse más allá de las posibilidades, de lo permitido. Es lo que estamos viendo, es lo que aparece, es un poco lo que pasa con Rusia y Ucrania. Los ucranianos nunca ganarán esta guerra. Rusia tiene más arsenal, tiene más soldados, tiene más posibilidades de destruir Ucrania y están muy vencidos y muy cansados los ucranianos de sostener una guerra insostenible. Pues noten muy bien cómo la legítima defensa que estos países argumentan, como los yihadistas de Hamas o como los ucranianos, se convierte en un reclamo justísimo que a la hora de la verdad tenemos que calibrar también, porque si toda la sociedad acepta que una actuación desproporcionada es lo mejor contra el violento, que se puede matar a un injusto agresor, entonces nos convertimos en una jungla. No hay que justificar realmente ninguna de las dos cosas, ni lo que hicieron los yihadistas ni lo que hizo Israel. No tiene presentación porque es iniciar un polvorín, es iniciar una guerra, es iniciar una matanza. Muchos niños han muerto, muchos abuelos han muerto, mucha gente inocente ha muerto en Gaza y mucha gente inocente ha muerto en Ucrania. ¿Hasta cuándo? Hasta que entendamos que la ira no es la mejor forma de mantener cautiva nuestra libertad, que la ira no es expresión de libertad. Por el contrario, la ira es expresión de que no podemos ser libres, de que no estamos siendo libres, estamos bajo los efectos de un mal sentimiento. Y por eso el amor en sí mismo es el principio fundamental para lograr vencer la ira. ¿Por qué? Porque si somos capaces de amar, somos capaces de perdonar. Así el perdón requiera tiempo. Por otra parte, la legitimidad para defenderse sigue siendo un principio fundamental de toda la sociedad del mundo actual. Pero también tenemos que considerar que se han violado muchos tratados de paz y que se han violado muchas reglas de las Naciones Unidas en esta guerra. Y eso es una muy mala señal para el mundo. El diálogo o la manera, bueno, perdónenme la expresión equivocada, no es el diálogo. Las imposiciones, aunque sean verbales, de Donald Trump sobre la Franja de Gaza, sobre Groenlandia, sobre Panamá, despiertan la ira de esos pueblos. Y él no se fija en eso. Se supone que es el presidente del país más importante del planeta, porque es un país que ha aportado mucho a la humanidad, sin duda ninguna, pero no lo hace dueño del planeta. Ese hecho, ese solo hecho, no lo hace el héroe de todas las películas. Ya ese tiempo pasó. ¿Cómo es posible que el presidente de un país que tiene una importancia tan grande sea tan irresponsable, que sea tan vulgar de decir hay que sacar a toda la gente de Gaza para poder hacer unos buenos hoteles y una riviera en la zona de Palestina? Eso no tiene presentación, eso genera ira. La ofensa genera ira y a veces la ira se sale de madre. Esto va a continuar porque el dolor de los que han perdido, de los que han sufrido, no puede equipararse a opiniones políticas dichas de manera irresponsable. El dolor es más grande que las ideologías, siempre. Pero avancemos un poquito más. Digamos, para terminar, cuando atamos nuestra inteligencia y nuestra voluntad a estas pasiones que nosotros llamamos en el cristianismo los 7 pecados capitales, que en filosofía se conocen, entre los griegos se conocen como parte de aquella destrucción de la libertad que no procede de la virtud, sino de la arrogancia, como bien lo presenta, por ejemplo, el Gorgias, el diálogo de Platón, que se llama así, el Gorgias.
como la libertad no es la posibilidad de hacer lo que yo quiero, sino lo que yo debo. Ese es el secreto de la verdadera libertad. Cuando atamos nuestra libertad a todos estos defectos, aquí son 7, que los explicó después Santo Tomás de Aquino, pero que proceden de la filosofía griega y del estoicismo. Cuando atamos nuestra libertad a estos caprichos como la soberbia, la avaricia, la gula, la lujuria, la pereza, cuando atamos nuestra libertad a esas cosas, hacemos mucho daño, no solamente a nosotros mismos, sino a la humanidad entera. Noten bien que la conclusión más importante del Gorgias, del libro, del diálogo de Platón, es esta: la libertad es solo posible si haces lo que debes y no necesariamente lo que quieres. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por seguirme y a todos muchas bendiciones.